¿Se ha preguntado usted por qué estamos escuchando tanto acerca del calentamiento de la tierra y qué en relación con la vida en el campo? Vamos a estar hablando acerca de esto que es tan importante e interesante. Te invitamos para que se quede con nosotros. Ya regresamos. Bienvenidos a su programa Educando para la Eternidad. Mi nombre es Jaime Espinal y estaremos hablando el día de hoy acerca de un asunto que a todos nos interesa, porque todos vivimos en este planeta. Hemos estado escuchando acerca de un calentamiento que se está llevando a cabo en toda la Tierra. Y en esto pues nos afecta a todos y todos también hay algo que quizás podamos hacer al respecto a esto. Aunque muchas personas o organizaciones tendrán intereses personales en relación al calentamiento de la Tierra, también hay algo que nosotros debemos de considerar en forma personal, siendo que vivimos en este planeta. Y es muy importante que nosotros analicemos por qué están los glaciares cediendo cada vez más, derritiéndose cada vez más, los niveles del mar cada vez más altos, el efecto de invernadero, el cual está capsulando el calor con el dióxido de carbono que se está generando, y cómo esto nos puede afectar. Debido a la capa de ozono, que también se ha estado cada vez más deteriorando, esa energía que normalmente es concedida por el Sol a la Tierra y que debiera de regresar un gran porcentaje de regreso, el dióxido de carbono y los gases emitidos mayormente por productos fósiles están deteniendo, están creando una capa donde no está dejando regresar el calor o la energía solar que debe de salir de la atmósfera nuevamente y se está almacenando y está creando una capa de dióxido de carbono, está creando como un invernadero donde no deja salir esta energía y entonces la está manteniendo aquí adentro dentro de la atmósfera y está produciendo un calentamiento cada vez mayor de la Tierra. Y pues esto debe preocuparnos porque esto está cambiando bastante los fenómenos climáticos que estamos viendo, más extremosos cada vez más. Vemos los tornados, los huracanes, los climas ya a veces son impredecibles. Ya anteriormente los habitantes de cierta región podían decir de qué fecha normalmente eran las lluvias o el invierno, el calor, y las cosas han ido cambiando hasta el punto de que cada vez se pone más difícil de saber cómo va a estar el clima, cómo se va a comportar, por qué están habiendo todos estos cambios que estamos viendo hoy en día. Muchos de estos cambios que son desagradables para muchos, está también causando estragos en diferentes lugares. Cada vez más se ven más huracanes y de intensidades más fuertes. Cada vez más estamos viendo mayores temblores, fenómenos en el mar como el tsunami y otras acciones que crea el mismo océano. Estamos viendo más muerte también en muchos animales marítimos. Muchas aves también están en una confusión
donde están siendo afectadas en sus migraciones. Todas estas cosas no solo nos dicen que ya muy pronto el Señor está para venir, pero que también nosotros debemos de, no solo como padres, poder prevenir el aceleramiento de este calentamiento que nos está afectando a todos, sino poder también instruir a nuestros hijos para que ellos también puedan pensar que vivimos en un mundo donde hay un aspecto ecológico que debemos de cuidar y de preservar, porque pues es la morada que nosotros estamos teniendo. Los gobiernos actualmente han estado tomando medidas para poder evitar que esto continúe a la velocidad que se ha estado llevando. Han existido protocolos a nivel internacional donde se han firmado actas donde los países se han estado comprometiendo para que puedan reducir la emisión de estos gases, que mayormente es el dióxido de carbono, para que pueda mermarse y también para que puedan hacer algunas cosas que puedan ayudar a compensar estas emisiones de gases o estos efectos que están realizando. Las industrias mayormente en Estados Unidos están siendo grandemente afectadas por las medidas que están planeando llevarse a cabo, y en muchos países igualmente, pero son medidas que pueden ayudar en cierta forma a disminuir la velocidad con la que se está llevando este fenómeno. Pero si las naciones y los gobiernos están haciendo estos planes y están tomando estas medidas, y vuelvo a repetir, quizás algunos con otros fines, intereses ajenos, agendas particulares de organizaciones. Sin embargo, nosotros como familias también debemos de tomar ciertas medidas que nos puedan ayudar a poder reducir las emisiones de gases. Por ejemplo, podemos estar hablando de quizás si no necesitamos ir en el coche a la tienda que está cerca, pues qué bueno que podamos caminar, hacemos ejercicio y evitamos que estemos produciendo o que estamos portadores de esos gases que están promoviendo el calentamiento de la tierra. También podemos pensar en muchas cosas que pudiéramos hacer en la casa, desde el ahorrar la energía eléctrica, el de poder ducharnos en tiempo más corto, el poder utilizar, vamos a decir, la bicicleta en vez de utilizar carros, el que podamos nosotros economizar el papel, porque también cuando nosotros estamos consumiendo cada vez más papel, esto está creando una demanda, y esta demanda pues va a terminar en una tala de árboles y de vegetación. Y es muy importante que nosotros podamos pensar en que la vegetación son los agentes, uno de los mayores agentes que va a ayudar a convertir este dióxido de carbono en oxígeno. Y si estamos teniendo cada vez una vegetación menor cada vez más, pues esto va a estar afectando también el calentamiento de la tierra. Entonces, nosotros debemos de tomar ciertas medidas que nos puedan ayudar, y esto lo podemos hacer en cualquier lugar donde vivamos, ya sea en la ciudad o en el campo donde vivamos. Puede ser en cualquier país, ya sea en el continente americano o en el oriente, donde sea. Todos tenemos una influencia y una parte en este aspecto tan importante. Y es indispensable que nuestros hijos puedan ser instruidos en preservar el medio ambiente en el cual nos estamos desarrollando. Las aguas están siendo contaminadas y todas estas cosas nos están produciendo efectos que nos perjudican a la larga.
y si queremos tener un mejor mañana, pues hemos de iniciar ahora y poder entonces llevar adelante estos consejos que se nos dice. También nosotros necesitamos tener en cuenta qué beneficios podemos encontrar en una vida en el campo. ¿Cómo podemos nosotros vivir en el campo? ¿Cuáles son las ventajas de vivir en el campo? ¿Y cómo podemos hacerlo? Muchas personas quisieran vivir en el campo, pero no tienen el conocimiento de cómo poderlo realizar. Vamos a pensar, por ejemplo, en una familia que por mucho tiempo ha estado viviendo en las ciudades, pero quisiera vivir en el campo. Uno de los consejos más importantes es de que puedan irse habituando poco a poco al ir a vivir en el campo, que puedan hacer salidas los fines de semana, que puedan ubicar un terreno que les pueda ayudar a lograr los objetivos que tienen. Una vez que se pueda ubicar el terreno, poder mirar muy bien cuál es la ubicación, cuáles son las ventajas del terreno, qué es lo que posee, si tiene agua, qué calidad de agua tiene, cómo es el terreno. Hay diferentes lugares en las universidades donde pueden darles pruebas del terreno, o hay otros medios de cómo poder saber cómo está la condición del terreno. La topografía del terreno también es indispensable. Mirar el entorno del terreno para mirar qué es lo que hay allí. Muchas veces hay personas que consiguen un terreno y después se dan cuenta de que por ahí fluyen aguas que ya vienen contaminadas por industrias que están en otras partes o por diferentes factores. Es muy importante poder mirar el entorno, también ver qué es lo que se produce en esta área en la cual estamos pensando trasladarnos. Es muy importante en todo esto poder analizarlo detenidamente y mayormente con oración, pidiendo la dirección de Dios para que se pueda llevar a cabo de la mejor manera posible. Es también algo muy indispensable que podamos, al estar haciendo esto, irnos los fines de semana, estar visitando el campo, estar viendo cómo es que es la vida en el campo, y ya después de tener un buen tiempo de estar haciendo esto, pues ir ya pensando en términos más concretos. Por ejemplo, cuál va a ser el medio de sostén al ir a vivir al campo, cómo va a ser la educación para mis hijos al ir a vivir al campo, cuáles van a ser las ventajas que van a tener al estar allí, cuáles van a ser las actividades, los objetivos específicos, ¿verdad?, que quieren lograr allí en el campo. Y todas estas cosas, pues, son muy importantes poderlas tener en cuenta para no estar saliendo sin tener cierta preparación y encontrarse después con que no estaban preparados para ir al campo y que tengan que verse en condiciones ya regresando nuevamente a las ciudades. Entonces, pues es importante que se pueda tener presente que el ir a vivir al campo puede ser un proceso para muchas personas que no han estado habituadas a vivir en el campo. Y este proceso no solo es para con los padres del hogar, sino que es un proceso que también cada miembro de la familia debe de ir llevando a cabo. Al decir cada miembro de la familia, me refiero a los hijos, a los jóvenes, a los adultos, a todos. Ahora, si nosotros estamos pensando en los hijos y ver la manera como nosotros podemos instruirlos a ellos, pues es muy importante que nosotros podamos prepararlos mentalmente. Cuando nosotros los preparamos mentalmente a nuestros hijos, es para que ellos puedan, al llegar al campo, disfrutar verdaderamente de lo que hay allí en el campo.
el campo, las ventajas son maravillosas de poder vivir en el campo. Y no quisiéramos que los hijos al llegar allí pues estén en una situación donde ha sido forzada por los padres, sino más bien que se haya hecho una labor de estímulo por un buen tiempo donde los hijos puedan estar bien motivados para poder ir a vivir al campo. Porque vivir en el campo, las ventajas que nos dan pues son muchas. Y es muy importante que nuestros hijos las puedan ver, que ellos puedan ver que el trabajar la tierra, el trabajar el suelo, nos va a proveer grandes bendiciones. Que en el principio el plan de Dios era que las familias pudieran vivir en el campo, en una parcela, donde ellos pudieran cosechar sus propios alimentos, donde ellos pudieran estar alejados de tanta corrupción y de tanta maldad que existe en las grandes concentraciones en las ciudades. Claro, en ninguna parte vamos a estar exentos de las cosas malas porque estamos viviendo en un mundo de pecado, pero sí podemos reducir el riesgo de estar influenciado por estas cosas tan negativas que se llevan a cabo en las ciudades y que cada vez más se van desvirtuando y cada vez más pues vemos cómo se está deplorando los valores y las virtudes en las ciudades. Así que cuando nosotros estemos en esos preparativos debemos también ir familiarizándonos con el trabajo de la tierra, buscar qué dice Dios acerca de la vida en el campo. La palabra de Dios, ¿qué nos dice acerca de eso? Vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Proverbios, en el capítulo 12, versículo 10 y 11, dice lo siguiente: el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Estamos hablando de los animales, porque en el campo, con mucha frecuencia, se tienen animales que nos van a ayudar de muchas maneras. Por ejemplo, el tener los perros, los burros, diferentes tipos de animales que nos puedan estar ayudando allí, caballos. De estos animales debemos de tener un cuidado para con ellos. Muchos de estos animales llegan a ser buenos trabajadores en el campo y se debiera de tratar también como un trabajador que merece de su cuidado, de su atención y de todas estas cosas que nos van a ayudar. Para nuestros hijos es maravilloso que ellos puedan tener animales nobles que puedan disfrutar en el campo. Aquí también nos dice en el versículo 11, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Noten bien, aquí hay varios principios muy importantes. El que labra su tierra se saciará de pan. El labrar la tierra es algo que se ha enajenado del ser humano. Anteriormente, Dios, incluso antes del pecado, designó el labrar la tierra como algo honroso. Sin embargo, después de que llegó el pecado, se ha ido alejando a través de las edades de esto tan maravilloso como es el vivir en el campo y el trabajar con la tierra. Hoy en día, de 100 personas que comen, quizás una está sembrando para poder producir estos productos. Nos hemos enajenado, ya es algo ajeno a nosotros el labrar la tierra, el poder sembrar los tomates, la papa, la calabaza, la zanahoria, las lechugas. Todas estas cosas son ajenas para muchas personas. Es un idioma completamente desconocido. Y entonces es muy importante que nosotros no solo vamos aprendiendo más acerca de ello, sino que podamos instruir a nuestros hijos y al hacerlo, lo podamos hacer de una forma agradable, una forma donde los hijos se puedan divertir, que encuentren el gozo y que se puedan sacar allí lecciones espirituales de las cuales pueden surgir desde un grano de semilla, desde el trabajar en la tierra, el de estar allí con los elementos de la naturaleza y tantas revelaciones que Dios nos puede dar
cuando nosotros estamos trabajando en la tierra, cuando estamos disfrutando de la vida en el campo. También nos dice la palabra de Dios en el capítulo 14, versículo 4, nos dice: sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Nuevamente estamos viendo allí la importancia de tener animales que nos ayuden al estar en la tierra. Aquí se nos habla de bueyes para arar la tierra, pero puede ser también caballos o pueden ser burros o mulas que nos puedan ayudar a arar la tierra. Y en este proceso podemos aprenderlo, podemos ir a lugares donde se nos puedan enseñar, donde podamos ayudar y poder familiarizarnos más con esto. Hoy en día los alimentos cada vez están siendo más procesados, más comercializados, y llegará el momento donde los alimentos van a ser cada vez más nocivos. Y qué bueno que nosotros podamos ya estar enseñados a producir nuestros propios alimentos, por lo menos alimentos básicos que nos vayan a ayudar a poder avanzar y salir adelante. Aparte de que esta enseñanza nos va a ayudar también para poder transmitir un carácter o que los niños, nuestros hijos, puedan desarrollar un carácter más noble. En la palabra de Dios nos dice, también en el libro de Proverbios, en el capítulo 28, versículo 19, nos dice: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. En el campo no hay tiempo para estar ociosos, sino que allí hay muchas cosas para hacer, hay mucho trabajo para hacer. Y allí el labrar la tierra pues es algo o una de las cosas indispensables, o por lo menos que debamos de irnos integrando a ese proceso de las temporadas, de las semillas, de poder saber qué es lo que se da en esa tierra, cuándo son las épocas de lluvia, cómo vamos a hacer el sistema de riego, qué vamos a sembrar, cómo lo vamos a sembrar. Hoy en día hay mucha instrucción al alcance de todos. Las librerías, en el internet, de muchas fuentes podemos mirar diferentes métodos para poder trabajar y labrar la tierra. Y es muy importante también que si nosotros vamos a una área, a una región, de que podamos aprender de aquellas personas que ya han estado en esa región por años y por generaciones. Esas personas son las más conocedoras de cuán eficaz es la tierra y qué es lo que mejor puede producir. Muchas veces a esas personas se subestiman porque son personas humildes o personas de campo, pero debemos nosotros de poder asociarnos, relacionarnos con ellos y aprender de ellos, porque ellos tienen mucha sabiduría en este aspecto. También la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés nos dice algo muy importante. Capítulo 5 de Eclesiastés, en el versículo 9, nos dice: además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. En otras palabras, todos dependemos del campo. El hecho de que no labremos la tierra, el hecho de que no vivamos en el campo, no quiere decir de que no estemos sujetos al campo. Estamos sujetos al campo. Ahora, la cuestión es de que fácilmente en las ciudades nosotros vamos a una tienda y allí ya lo encontramos todo. Encontramos los tomates, los pepinos, la lechuga, y no tenemos que hacer ningún esfuerzo. Solo escogemos, metemos en una bolsa, pagamos y nos vamos para la casa. Y es muy importante que nosotros podamos tener otras alternativas aparte de hacer esto. Aunque en el campo se requiera más esfuerzo, más sacrificio, es muy importante que el aprendizaje de hacer esto lo podamos transmitir a nuestros hijos. No solo para que sepan un oficio que es noble también, quizás no se vayan a dedicar a eso en sus vidas, pero que puedan tener ese conocimiento, que en algún momento les puede ser útil.
Pero aparte de esto, y quizás una de las cosas más fundamentales de estar en el campo, es que nuestros hijos pueden desarrollar un carácter que les puede ayudar bastante en su vida. Usted nota, por ejemplo, el carácter de un niño en el campo y usted nota el carácter de un niño en la ciudad. Y lo más seguro, aunque pueden haber excepciones, es de que el niño de las ciudades son más intemperantes, son más hiperactivos, son más inquietos. Los niños en el campo, usted los ve más calmados, más tranquilos, más temperantes, aunque no siempre sea así. Se pueden ver que son más calmados, se ve una diferencia. Y esto tiene mucho que ver el campo, el ambiente en el que estamos. En el campo, en medio de la naturaleza, se pueden desarrollar virtudes que nos van a ayudar a expandir nuestra mente con una debida educación. Con una verdadera educación, nuestros hijos pueden ser beneficiados enormemente y pueden tener y hallar fortaleza, no solo física, sino mental y espiritual, al poder percibir allí las bondades de Dios y recibir de las revelaciones que Dios nos da cuando nosotros estamos disfrutando y viviendo en el campo. Así que, si usted está haciendo planes para vivir en el campo, nuestra sugerencia es de que usted pueda reconocer que esto es un proceso, que se necesita una preparación y fundamentalmente que en el consejo de Dios puedan hallar allí la fortaleza y las evidencias de su dirección, de la dirección divina, al ser un movimiento de esa forma. Insisto en que es un proceso porque hay muchos factores que hay que tener en consideración. Pero como mencioné anteriormente, dentro de este proceso, lo más aconsejable es de que se empiece los fines de semana, que salgan los niños al campo, que salgan, que se diviertan, que corran, que se familiaricen. También las esposas, los esposos, que se puedan ir familiarizando con la vida del campo. Y conforme van haciendo esto, pues van a poder ir percibiendo todas las maravillas que pueden encontrar allí, pero recordando siempre que lo más esencial es poder tener una comunión con Dios, porque en una comunión con Dios es lo que nos va a dar el verdadero desarrollo y la felicidad en nuestras vidas. Y para esto les invitamos para que puedan vernos en otro programa.